Los que se han ido al infierno están todos desesperados. Por Jonathan Edwards, los que bajan al pozo no pueden esperar tu verdad. Isaías 38 versículo 18. Esto es parte de la canción de alabanza de Ezequías a Dios cuando se recuperó de su peligrosa enfermedad. El argumento de alabanza que él insiste en este versículo es la grandeza del mal del que Dios lo había librado, incluso de un estado de muerte. Y la dolencia de este estado de muerte se establece aquí en tres cosas, a saber, que aquellos que están en este estado no pueden hacer el bien, ni disfrutar del bien, ni esperar el bien. Los dos primeros están implícitos en estas expresiones en la primera parte del versículo. La tumba no puede alabarte, la muerte no puede celebrarte. Los que están en un estado de muerte no pueden alabar y celebrar a Dios. No pueden glorificar a Dios, por lo que no pueden hacer ningún bien, porque los que no glorifican a Dios, no hacen ningún bien. Y la muerte no puede alabar a Dios, porque en la muerte no hay nada disfrutado o recibido para alabar a Dios, y por eso no disfrutan del bien. Y la tercera cosa, a saber, que no pueden esperar nada bueno, está en la última parte del versículo. Los que descienden al abismo no pueden esperar tu verdad. Ezequías alaba a Dios porque Dios lo había librado de un estado tan triste como este. Pero entonces aquí puede surgir una pregunta, a saber, ¿cómo puede ser cierto que nadie que esté en un estado de muerte puede alabar a Dios, o celebrarlo, o esperar su verdad, viendo que muchos de los que están muertos no solo pueden, sino que alaban a Dios en el cielo, y lo alaban mucho mejor que los vivos, y disfrutan 1000 veces más para alabarlo? Y está tan lejos de ser tal que no pueden esperar la verdad de Dios, que dependen de la verdad de Dios para continuar su felicidad por toda la eternidad, y para aumentarla grandemente en la resurrección. Y este habría sido el caso del mismo Ezequías, si hubiera muerto por esa enfermedad, siendo él un buen hombre. En respuesta a esto, me gustaría observar que Ezequías en esta canción no solo está alabando a Dios por el retraso temporal que tuvo, sino que mientras alaba a Dios por su preservación de la muerte, en la misma canción también lo alaba por la salvación espiritual de Dios, la redención de su alma de la destrucción, de la cual esa la liberación no era más que una imagen. Esto es claro por las palabras inmediatamente anteriores a esto, en el versículo 17, has echado todos mis pecados a tus espaldas. De modo que él está aquí alabando a Dios por la redención de su alma de la culpa y el castigo del pecado. Y esto puede observarse genéricamente en los cantos de las Escrituras para las liberaciones temporales, como en el cántico de Moisés en el Mar Rojo, y otros. Todos ellos tienen una clara referencia a la mayor redención de la que estas liberaciones temporales no son más que imágenes y sombras. De modo que la muerte de la que se habla aquí en este versículo no es mera muerte temporal. De lo que Ezequías habla aquí es de la muerte, tal como es en sí misma, o como es originalmente, y en su propia naturaleza, y no como es cambiada por una redención de un estado de muerte a un estado de vida. Mira la muerte como es en los santos y la muerte ya no es muerte. Es cambiado por la redención en otra cosa, se cambia que en lugar de ser un estado de muerte, es un estado de un tipo de vida más glorioso de lo que era antes. Aquello de lo que habla Ezequías es aquello que es la muerte en verdad, que es propiamente llamado. Él habla de la muerte en la que los hombres realmente mueren y están verdaderamente muertos, y no aquella en la que están 1000 veces más vivos de lo que estaban antes. Un estado de muerte como es originalmente, y cuando es propiamente la muerte, es un estado en el que los hombres no pueden alabar a Dios, ni celebrarlo, ni esperar su verdad. Es un estado en el que no se hace nada bueno, ni se disfruta nada bueno, ni se espera ningún bien. Es un estado de mal sin ningún bien. Es, como dice Job, capítulo 10 versículo 22, una tierra de tinieblas, como las tinieblas mismas, y de la sombra de la muerte, sin orden alguno, y donde la luz es como la oscuridad. Los que están en el infierno están en tal estado de muerte. Tal era la muerte originalmente antes de que Cristo la cambiara y la destruyera. Tal fue la muerte que fue amenazada a nuestros primeros padres. Y muy comúnmente, cuando se habla de la muerte en el Antiguo Testamento, es en esta noción de ella, porque el cambio de un estado de muerte en un estado de vida más gloriosa no fue revelado completamente bajo el Antiguo Testamento. La vida y la inmortalidad salen a la luz a través del Evangelio, 2 Timoteo 1 versículo 10. Es bajo esta noción que parece hablarse de la muerte en Eclesiastés 9 versículo 5, cuando se dice, los muertos ya no tienen recompensa. Esto no es cierto para aquellos que son redimidos, porque con ellos, ese es el momento mismo de su recompensa, cuando están muertos.
Ezequías no quiso decir que son redimidos del poder de la tumba, los que obtienen la victoria sobre la muerte, y nunca morirán, como Cristo promete a sus discípulos, no alabarán a Dios ni esperarán su verdad. Doctrina. Los que se han ido al infierno están todos desesperados. Proposición número 1. Hay muchos hombres que se han ido al infierno. Hay muchos de todo tipo, reyes y mendigos, ricos y pobres, viejos y jóvenes, sabios e imprudentes, esclavos y libres. Existe la generalidad de aquellos del viejo mundo que se ahogaron en el diluvio, como aparece en 1 Pedro 3 versículo 19. Se han ido los habitantes de Sodoma y Gomorra, Judas 7. Está Judas. Hay fariseos de los que leemos en Mateo 12 versículo 24 que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Se han ido aquellos de los que leemos en Judas versículo 4, que fueron, antes de la antigüedad ordenados para condenación. Se han ido muchos niños malvados. Se han ido muchos jóvenes lascivos que murieron en su juventud y fueron cortados en medio de su alegría y jovialidad, en medio de su impureza y búsqueda de placeres carnales. Se han ido muchas criaturas carnales, ancianos no santificados que dejaron sus cabezas en la tumba, y sus almas fueron al infierno. Hay muchos niños desobedientes e inútiles que se han ido al infierno. Hay muchos padres negligentes que han descuidado la educación y el gobierno de sus familias. Hay muchas criaturas injustas, magistrados egoístas y orgullosos. Y hay muchos ministros infieles que se han ido al infierno. Sin duda, hay muchos que hemos visto y conversado aquí en el mundo, aunque no sabemos quién de ellos, sin embargo, sin duda muchos de ellos están allí. Cuando murieron, sus almas descendieron al infierno. Leemos mucho en las escrituras del infierno, un lugar de aflicción y miseria llamado horno de fuego y oscuridad exterior, la oscuridad de las tinieblas, el pozo sin fondo, el lago que arde con fuego y azufre. Ahí es que se han ido. Ahora están atormentados en esa llama. No podemos saber con precisión en qué circunstancias se encuentran, pero como lo representan las escrituras, ahora están llorando y rechinando los dientes. Están sujetos a la ira de Dios que se ejecuta al máximo sobre ellos. Hay muchos demonios y hombres entregados a ellos. Proposición número 2. Los que se han ido al infierno, su miseria será eterna. Su miseria será absolutamente eterna. A veces se dice que las cosas son eternas como ser siempre o para siempre, cuando no se entiende absolutamente. A veces, como usamos la palabra, no significa más que mientras un hombre viva. Por lo tanto, si es tal o cual uno, es como ser siempre pobre, o despreciado, o es como siempre estar sujeto a tal enfermedad o dolencia, está destinado solo mientras viva. A veces, cuando se dice que las cosas son eternas o para siempre, no se entiende absolutamente, sino solo mientras el mundo permanezca en pie. Por lo tanto, cuando decimos que Dios moraría en nuestra tierra para siempre, es así lo que se pretende. A menudo se dice que las cosas son eternas o eternas en las escrituras cuando no se pretende que sean absolutamente eternas. Así que Éxodo 27 versículo 21 allí hablando de una ley acerca de los sacrificios, Dios dice que será una estatua para siempre a través de vuestras generaciones. Levítico 16 versículo 34, esta será estatua eterna para vosotros. Por lo tanto, a menudo se dice de las leyes ceremoniales, por las cuales para siempre se entiende solo durante la continuación del Estado judío. Por lo tanto, a veces se dice que las cosas son eternas o eternas, y sin embargo, deben entenderse en un sentido limitado. Pero la miseria de aquellos que se han ido al infierno será absolutamente eterna o sin fin, y por lo tanto, se dice que es por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4 versículos 10 al 11, el mismo beberá del vino de la ira de Dios, que se derrama sin mezcla en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles, y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Así que los capítulos 19 versículo 3 y 20 versículo 10. Y el fin de su miseria es absolutamente negado en las Escrituras, ya que se declara positivamente que no tendrán ningún fin. Marcos 9 versículo 43 al 44, es mejor para ti entrar en la vida mutilado, que tener dos manos para ir al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde su gusano no muere, y el fuego no se apaga. No habrá fin a su miseria al ser llevados a un estado y condición más felices, porque no queda más sacrificio por el pecado, y como está establecido que los hombres mueran una vez, así Cristo es ofrecido una sola vez,
Hebreos 9 versículos 27 y 28. Y todo cambio después de la muerte es expresamente negado en Apocalipsis 22 versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y nunca habrá fin alguno por muerte o aniquilación. Apocalipsis 9 versículo 6. Los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Su miseria es eterna, no solo porque nunca cesará por completo, sino también porque nunca llegará a su fin en parte. Nunca se disminuirá, pero se incrementará. Aquellos que se han ido al infierno no tienen su castigo completo ahora, pero debe ser aumentado en el día del juicio. Su miseria es muy terrible ahora, como aparece por lo que se nos dice del hombre rico en Lucas 16 versículos 23 y 24, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham lejos, y a Lázaro en su seno. Y clamó y dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro, para que pueda sumergir la punta de su dedo en agua y enfriar mi pan, porque estoy atormentado en esta llama. Pero sin embargo, el castigo tanto de los hombres malvados como de los demonios aumentará grandemente en el día del juicio. Por lo tanto, los demonios tiemblan ante la expectativa de ese día. De modo que la miseria de los que se han ido al infierno no solo es eterna en el grado en que ahora la sufren, sino que debe ser grandemente aumentada en el más allá, y permanecer eterna en el grado en que será infligida entonces. Se dice que algunas cosas son eternas que aún llegarán a su fin cuando los hombres mueran, pero esta miseria que es absolutamente eterna no hace, sino que comienza cuando los hombres mueren. Se dice que algunas cosas son eternas que llegarán a su fin en el fin del mundo, pero esta miseria comenzará en su grado más alto. Cuando los cielos envejezcan, y Dios los cambie como vestimenta, y la tierra y todas las obras que hay en ella se disuelvan, entonces la miseria de los que se han ido al infierno estará tan lejos de llegar a su fin que entonces comenzará en el grado más alto de ella. Tenemos esta expresión a menudo en las Escrituras, mientras el sol y la luna perduren, como significa una continuación extremadamente larga, pero este espacio de tiempo estará tan lejos de ser proporcional a la miseria de aquellos que se han ido al infierno, que no es más que una introducción a él. Los que se han ido al infierno saben esto, saben que su miseria será eterna, y por lo tanto, están desesperados. Sería bueno para ellos si se les ocultara, y lo ignoraran. Sería bueno para ellos si pudieran ser engañados y abrigar la esperanza de que en algún momento u otro, deberían ser liberados, aunque no había fundamento para ello. Pero la eternidad de sus sufrimientos será de lo que estarán seguros, hasta el punto de que no permitirá la menor medida de esperanza. A veces las personas no ven ninguna probabilidad de que alcancen tal bien o sean liberadas de tal o cual calamidad. Todo parece parecer oscuro. Todas las cosas parecen coincidir en contra de ellos, y tienen mucho miedo. Tienen muy pocas esperanzas. Todo el margen que queda para esperar es que la cosa sea meramente posible. Pero en este caso no hay tanto como eso. No solo verán que no hay probabilidad de ello y estarán muy desanimados y desanimados al respecto, sino que sabrán plenamente que es completamente imposible, y no surgirá en sus corazones ni el más mínimo destello de esperanza. Es imposible que haya tal cosa como esperanza en el infierno, como se dice en el texto, los que bajan al abismo, no pueden esperar tu verdad. Se desesperan de disfrutar de algo bueno. Se desesperan de obtener el cielo. Una vez tuvieron la oportunidad de obtenerla, y no tenían ninguna razón para desesperarse de ella, pero ahora esa oportunidad ha pasado. Una vez que la puerta estaba abierta, pero ahora no es así. Llegaron a la puerta tarde, y la encontraron cerrada, y está cerrada para siempre, para nunca estar abierta añón. Levantarán sus ojos y verán a muchos otros, y algunos de ellos tal vez como han conocido en este mundo, con Jesucristo en gloria. Pero al mismo tiempo, vea entre ellos un gran abismo fijado, de modo que no haya paso de uno a otro. Verán a Abraham, e Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas del reino, y muchos vendrán del oriente y del occidente y sentados en el reino real de Dios, pero se desesperan por completo de ser socios de ellos. Ven que han perdido el cielo para siempre. La desesperación de volver nunca más a este mundo y a los placeres de él. Se desesperan de ver cada vez más la dulce luz del sol, y los muchos objetos agradables que entretenían sus ojos, cuando estaban aquí en este mundo. Se desesperan de tener cada vez más amigos que se preocupen por ellos y que los ayuden como una vez lo hicieron. Se desesperan de satisfacer cada vez más sus apetitos sensuales. Aquellos de ellos que eran ricos y grandes en el mundo se desesperan de tener el placer de pensar que tenían tanto del mundo, y mucho más que sus vecinos.
Se desesperan de tener su orgullo gratificado al verse a sí mismos por encima de los demás. El alma del hombre necesariamente anhela la felicidad, y en el infierno este anhelo es tan fuerte como en otros lugares, pero allí se desesperan del menor grano de bien o comodidad para satisfacerlo. Sabrán que nunca tendrán nada más que la oscuridad de las tinieblas, sin el menor destello de luz. Se desesperan de ser librados del mal que sufren. Se desesperan de que Dios les haya sido siempre reconocido, y de que su odio e ira disminuyan en absoluto. Se desesperan de que Dios tenga piedad de ellos. Se desesperan de que su corazón ceda ante la vista de su triste caso. Saben que todos los gritos a Él serían en vano, que ahora es demasiado tarde para suplicar su misericordia. Se desesperan de mover alguna vez su compasión por sus gritos y gemidos y lamentos dolorosos. Saben que nunca pueden huir de Dios, ni por ningún arte o artificio esconderse de Él o salir de ese lugar de tormento. Se desesperan de escapar de la mano atormentadora de Satanás. Se desesperan de ser convertidos en nada, y de que se ponga fin a su miseria de esa manera. Estarían contentos de ser convertidos en un sapo o una serpiente, para que no fueran capaces de tal grado de miseria, pero se desesperan de ella. Se desesperan no solo de cualquier fin a su miseria, pero de cualquier reducción. Se desesperan de obtener tanto como una gota de agua. Se desesperan de tener un minuto de descanso o un soplo de relajación desde el extremo de sus tormentos a lo largo de las edades interminables de la eternidad. Procederé ahora a dar las razones por las que se desesperan, a tomar nota de los medios por los cuales llegarán a estar seguros de que en el infierno su miseria será eterna, o cómo llegarán a saber que nunca serán liberados de ella. Ahora ven que la palabra de Dios, que tan a menudo amenaza con que su castigo sea eterno, es verdadera. Mientras vivieron en este mundo, no eran sensibles a la verdad de la palabra de Dios. Dudaban de que hubiera algo de verdad en las amenazas. Cuestionaron si las amenazas, o la Biblia, eran amenazas de Dios, si la Escritura era la palabra de Dios. Pero ahora están en el infierno, sus mentes están muy alteradas acerca de esas cosas. Tienen otras nociones sobre las cosas de la religión de las que solían tener. Ahora saben que hay un Dios, y saben que Él es un Dios tal como las Escrituras lo declararon ser, es decir, un Dios que odia el pecado y venga el pecado. Ahora están convencidos de que Él es un Dios que es fiel a su palabra, y que sus amenazas son verdaderas. Encuentran la verdad de la palabra de Dios en su ser arrojados al infierno, en el empalme de la miseria amenazada, y estarán plenamente seguros de que su palabra también es verdadera en la continuación eterna. Entonces cesa toda duda de la verdad de la palabra de Dios concerniente a un mundo eterno. Número 2. La sentencia del juez que se les ha dictado les asegura que nunca serán pronunciados. Cuando un hombre muere, su alma va a aparecer ante Dios. Eclesiastés 12 versículo 7, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Va a aparecer ante Dios para ser juzgado y sentenciado, es pronunciado de acuerdo a sus obras. Los que se han ido al infierno han sido condenados por el gran juez, por lo que han sido condenados a la miseria eterna. La eternidad del castigo era parte de la sentencia. Por lo tanto, es en la sentencia que se pronuncia sobre los malvados en el día del juicio. Mateo 25 versículo 41, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Allí se les pide que partan en quemas que son eternas, y la sentencia es la misma que se pronuncia sobre cada hombre malvado en su juicio particular al morir, solo que en el día del juicio, se pronuncia de una manera más pública. Esta sentencia será pronunciada por el gran Dios de tal manera, con tales manifestaciones de la terrible majestad, grandeza, santidad e ira de Dios, que dará la mayor seguridad de la verdad de ella a los súbditos de ella. No habrá posibilidad de que el alma malvada dude de la verdad y la certeza de ella. Sabrán que Dios está en serio, y que declara sus decretos fijos e inalterables. Número 3. Reciben estos testimonios del odio a Dios como seguridad de que nunca tiene la intención de liberarlos. Saben que Dios no solo está enojado con ellos, sino que los odia con un odio perfecto. Conocen su odio por lo que sienten, por la miseria que Él inflige. Cada calamidad que Dios trae sobre los hombres es una señal de su odio. Las calamidades temporales más extremas que jamás le hayan sucedido a los hombres no son una señal segura del odio de Dios, son consistentes con el amor de Dios. Pero la calamidad a la que están sujetos los condenados es tal que es una clara evidencia del odio de Dios.
No consiste en ninguna misericordia o amor de Dios hacia sus súbditos. La miseria que sufren es tan inexpresablemente dolorosa, y acompañada de esas tristes circunstancias, que la convierte en una manifestación perfecta del odio total de Dios. Dios inmediatamente dará manifestación interna de su terrible odio e ira en el alma, y eso en formas que no conocemos, y lo que ahora no podemos concebir, de maneras más terribles de las que ahora podemos concebir. Estos descubrimientos del odio de Dios excluyen toda esperanza de ser librados de su miseria, porque su ser liberados o no debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios, pero saben que Él los odia lo suficiente como para continuarlos bajo la miseria que ahora sufren por los siglos de los siglos, sin ninguna piedad hacia ellos. El odio absoluto de Dios no es consistente con un diseño de misericordia. Si Dios abrigara un diseño de misericordia en algún momento u otro, en ello no los odiaría absolutamente, sino que tendría misericordia de ellos. Pero aquellos que Dios odia absolutamente, Él no puede tener ningún diseño de misericordia hacia ellos. Y como los condenados tienen manifestaciones tan grandes del odio de Dios, así saben que Él nunca tiene ninguna misericordia, saben que los odia con un odio eterno. Los decretos eternos de Dios ahora se les dan a conocer. Número 4. Saben que Dios es tan poderoso que es capaz de hacer con ellos lo que quiera. Ellos saben cuál es su poder ahora, mejor de lo que lo hicieron mientras estaban en la tierra. Ven que Dios tan grande y terrible es. Conocen su poder por lo que sienten. Porque tan terribles son los tormentos de los condenados, que el poderoso poder de Dios se da a conocer en ellos. Este es un extremo de ellos, Romanos 9 versículo 22. Pero si el poder poderoso de Dios es dado a conocer por ellos a los demás, mucho más a los que lo sufren. Ellos saben que Dios es tan poderoso que nunca pueden escapar de sus manos. Saben que Él es capaz de cumplir sus amenazas y ejecutar su propia sentencia y hacerles de acuerdo con su odio e ira, y que es capaz de hacer que su miseria sea eterna, es capaz de mantenerlos alejados de todo remedio. Aplicación. Número 1. Uso de y para despertar a aquellos que están en una condición natural. Los que son así, están en la misma condición en que estaban los que se fueron al infierno y están allí en la desesperación, y en los que perecieron. Si miraras al infierno, y mantuvieras el estado de los condenados allí, y escucharas sus gritos y consideraras que están, todos ellos, en completa desesperación de haber sido liberados de su miseria y preguntaras cómo llegaron, tales multitudes de ellos, a ser llevados a tal miseria, debe responderse que fue porque murieron en un estado como el que tú estás. Y si debes preguntar por los detalles, debe responderse con respecto a ellos, que fue porque continuaron de alguna manera de pecado en lo que estás pasando, porque retrasaron y pospusieron la preocupación de sus almas como lo haces tú, o que se halagaron a sí mismos y confiaron en sí mismos como tú. Aquí, para su despertar, considere cuán terrible argumenta el caso de aquellos que están en el infierno, que están en la desesperación. La desesperación es una cosa de todas las cosas más oscura y triste, el aguijón de una calamidad, es la miseria de las miserias, son las heces de la copa, es el infierno del infierno. Es lo que hace a cualquier persona completamente miserable, y no se puede decir que ninguna persona sea perfectamente miserable sin ella. Corta todo alivio. No hay persona o calamidad alguna sino lo que es luz sin ella, en comparación con lo que es con ella. La ira de Dios Todopoderoso no sería más que luz, el fuego del infierno sería frío sin él, en comparación con lo que es con él. Sería terrible más allá de la expresión para un hombre soportar el dolor que haría si estuviera en medio de un gran horno de fuego terrenal o un horno al rojo vivo, y podría ser que pudiera permanecer allí lleno de sentido rápido por un día, aunque sabía que al final del día, su tormento llegaría a su fin, y debería estar en perfecta facilidad y solidez nuevamente. No podemos concebir lo terrible de un día como ese, tener el cuerpo de la cabeza a los pies y dentro y fuera, todo al rojo vivo y brillante con fuego, y el sentido no disminuido, y el dolor proporcional al fuego. Qué terrible fue tal día, aunque no hubo desesperación, pero la persona todo el tiempo estaba llena de esperanza. Sí, la persona no debe simplemente esperar la liberación, sino estar segura de ella, y eso en tan poco tiempo. Sí, soportar tal dolor pero un cuarto de hora sería sin duda inexpresablemente terrible, y si un hombre supiera lo que era, no es probable que nada que se le pudiera ofrecer lo tentara a soportarlo, o que cualquier hombre fuera persuadido aunque supiera que podía tener todas las riquezas del mundo dadas por ello. Pero cuanto más terrible sería pasar un cuarto de hora en el infierno, del cual nuestro fuego terrenal, aunque el más terrible, no es más que la imagen,
como si fuera solo una imagen de fuego, en comparación con él. Pero sin embargo, si en el infierno supieran que iban a soportar lo que ahora sufren durante 4000 años y tuvieran esperanzas de que luego, después de tanto tiempo, tendrían liberación, su miseria sería ligera para lo que es ahora. Si los condenados pudieran tener noticias como esta proclamada entre ellos, que después de haber sufrido durante miles de años, deberían ser entregados, se quitaría una gran parte de su carga. El infierno no sería un infierno en comparación con lo que es ahora. La desesperación absoluta es algo perfectamente abrumador para la naturaleza. No hay nada que pueda llenar la mente con una tristeza como esta. Esta es la misma oscuridad de la oscuridad, estar en una miseria tan extrema y no tener esperanza de ser liberado. Que miren tan lejos como quieran, que sus pensamientos nunca lleguen a tales extremos en la duración futura, duplicando y multiplicando miles y millones, y sin embargo piensen que cuando hayan agotado tales edades en tormento, que no los acercará más al alivio, y que su eternidad de miseria aún no será más que el comienzo, que nunca llegará ningún final ni disminución de sus tormentos. Esto cubre a las almas condenadas en las espesas nubes de la oscuridad y el horror más inexprimibles. Esto los sorprende perfectamente. El pensamiento de la eternidad es infinitamente demasiado grande para que ellos lo soporten, los abruma, los destruye, los aplasta. Los hunde en el abismo de la aflicción y la miseria a profundidades insondables. Es solo un poco que podemos expresar o concebir lo terrible de este estado. Estas cosas son demasiado grandes para las concepciones o lenguas de los mortales. La miseria es demasiado grande. El horror y el asombro son demasiado grandes para que podamos pensar o hablar de ellos como son. Las comparaciones que somos capaces de usar fallan y pueden darnos una vaga idea de ello. Pero para ayudar a sus concepciones en este asunto, considere, número 1, que esta desesperación es universal, absoluta y definitiva. Primero, es universal. A veces se puede decir que el hombre en este mundo se desespera de las cosas particulares que desea, como de ser liberado de las calamidades particulares que sufre. Como el que pierde algunas queridas relaciones terrenales o amigos, se desespera de tener el disfrute de ellos nunca más. Aquel que es llevado al cautiverio puede, en gran medida, desesperarse de ser liberado y regresar nuevamente a sus posesiones y amigos. Pero en tales casos la desesperación no es universal, sino peculiar de los placeres particulares. No se desesperan de todo lo bueno. La desesperación que tiene puede arrojarlo a un profundo desaliento y melancolía, pero sin embargo, no se desespera de cada disfrute. Pero los que están en el infierno, su desesperación es universal. Se desesperan por completo de todo bien de todo tipo. Se desesperan del placer, de las ganancias y del honor, de cualquier comodidad o amigos, o posesiones, o cualquier otra cosa. Se desesperan del favor de Dios y del bien espiritual. Y se desesperan de todo bien temporal. Su miseria de la que se desesperan de ser liberados es universal. Se desesperan de ser liberados de la vergüenza y la desgracia. Se desesperan de ser liberados de la manifestación de la ira de Dios. Se desesperan de ser liberados de la crueldad de los demonios. Se desesperan de ser liberados de los horrores de la conciencia. Se desesperan de ser liberados de los tormentos del cuerpo que serán infligidos después de la resurrección. Se desesperan de ser liberados del tormento en cualquier parte de sus cuerpos. Segundo, su desesperación es absoluta. A veces se dice que los hombres en el habla ordinaria se desesperan de las cosas cuando su desesperación no es del todo absoluta, como personas muy lejanas hay alguna enfermedad muy mortal, o el que es condenado a una ejecución puede decirse que desespera de la vida, porque no hay forma de perspectiva alguna de su liberación, pero, sin embargo, no están absolutamente seguros de que no serán entregados. Un escape, aunque totalmente improbable, no puede decirse que sea imposible. Entonces, el apóstol dice, 2 Corintios 1 versículo 8. Pero la desesperación de los condenados es una desesperación absoluta, ya que se atiende con una perfecta seguridad de que nunca escaparán. Por último, su desesperación es definitiva. No se puede decir que la desesperación en las cosas terrenales sea definitiva. Si los hombres están sujetos a la pobreza extrema, o al cautiverio, y a la esclavitud carnal, o al encarcelamiento, o a alguna enfermedad dolorosa, y a la desesperación de ser liberados mientras vivan, sin embargo, no se puede decir que su desesperación con respecto a esas cosas sea definitiva de la misma manera que en el infierno, porque los males a los que tiene respeto son temporales,
no van más allá de la muerte. Si la desesperación de ser liberados mientras vivan, eso es muy desalentador y desalentador, aumenta enormemente la aflicción. Sin embargo, la muerte pondrá fin a todas las diferencias temporales entre un hombre y otro en cuanto a prosperidad y adversidad. Pondrá fin a la pobreza terrenal, y a las enfermedades, y a la esclavitud, y a las aflicciones de todo tipo, como Job observes, capítulo 3 versículos 17 al 19. Y por lo tanto, la desesperación con respecto a esas cosas nunca busca más allá de la muerte. Pero la desesperación de los condenados no tiene tal periodo o terminación, mira hacia adelante sin fin. Job bajo sus calamidades parece haber tenido muy pocas esperanzas de ser liberado mientras vivió, pero aún así lo esperó cuando murió, y esto le hizo desear la muerte. Job 7 versículo 15, mi alma escoge el estrangulamiento, y la muerte antes que mi vida. Pero los condenados en el infierno, no tienen tal refugio para que sus pensamientos vuelen. Si pudieran escuchar la noticia de que deben morir y volverse a nada, eso sería una noticia alegre para ellos, pero se desesperarán de ser entregados por tales medios. Desean y anhelan la muerte, pero no lo encontrará, y desearían no haber nacido nunca, pero eso no tiene ningún propósito. Considere cuán terrible sería la desesperación absoluta si solo asistiera a algunos de esos dolores que los hombres están acostumbrados a sufrir en este mundo, si solo fuera un dolor de muelas agudo o un dedo dolorido. Si las personas, cuando están bajo esos dolores, estuvieran al mismo tiempo seguras de que nunca deben tener ningún alivio o descanso en absoluto, sino que deben soportar ese dolor sin intermedio para siempre, cuán oscuro, desalentador y hundido sería el pensamiento. Esto afligiría y angustiaría inmensamente al paciente inmensamente más que simplemente presentar dolor. Cuando soportamos el dolor, es la esperanza lo que lo hace tolerable. Lo que ahora consideramos un sufrimiento ligero, quita la esperanza y se volverá intolerable. La desesperación agravaría y aumentaría la aflicción más allá de toda cuenta, y la haría dominante, aunque ahora, con esperanza, los hombres no hacen gran cosa de ello. Pero si la desesperación sería tan terrible cuando se asiste a una aflicción tan ligera, cuán terrible es el estado de los condenados que están atormentados en el gran horno de la ira de Dios, y la desesperación de tener alguna facilidad por toda la eternidad. ¿Cuál es el dolor de un dolor de muelas comparado con la miseria del alma en el fuego del infierno, bajo la ferocidad y la ira del Dios Todopoderoso? La desesperación es terrible en proporción al mal del que la gente se desespera de ser liberada. Desesperar cuando asiste a una gran calamidad, se suma a la angustia en una proporción tan grande como cuando asiste a una pequeña. Si suponemos que la desesperación unida al dolor de un diente dolorido haría que la angustia presente fuera 100 veces o 1000 veces mayor, así será por una paridad de razón, aumentará y multiplicará en una proporción similar la angustia actual de los tormentos del infierno. Tal vez puedas concebir, en cierta medida, cuanto más terrible desesperación absoluta hará que tu angustia actual bajo los dolores temporales que sufres y consideres que tanto en proporción son el sufrimiento presente y el horror de la condenación aumentados, aunque son tan terribles en sí mismos. La desesperación que acompaña los tormentos de los condenados es más terrible de lo que ahora podemos concebir, que sea, y eso por dos razones. Primero, porque ahora no podemos tener una noción del horror de los dolores y aflicciones que sufren, y por lo tanto no podemos aprender el temor de la desesperación de ser librados de ellos. Esos tormentos son lo que nunca hemos experimentado. Es difícil para nosotros, a menudo, tener una idea de las calamidades temporales que otros sufren que nunca hemos experimentado, tener un verdadero sentido de la tristeza de su caso, mucho más de los sufrimientos de todos los que son tan grandes, y mucho más allá de todo lo que aquí experimentamos. Segundo, su desesperación también es más terrible de lo que ahora podemos concebir, porque tienen un mayor sentido de eternidad que nosotros. Muchos lo oyen a menudo de la eternidad. Piensan poco en ello, y no consideran lo que es, y, por lo tanto, tienen muy poco sentido de lo grande y horrible que es. Pero ellos en el infierno no necesitan consideración. No pueden evitar pensar en ello. La infinidad de la eternidad está continuamente en sus pensamientos. Cuanto más consideremos la eternidad, cuanto más fijamente meditemos en ella ahora, más grande y horrible nos parecerá. Pero los que están en el infierno tienen más para fijar sus pensamientos que nosotros. Si estuviéramos bajo algún dolor agudo del cuerpo y estuviéramos seguros, debemos sufrirlo por toda la eternidad, eso nos haría pensar en la eternidad y fijaría nuestros pensamientos en ella mucho más de lo que ahora están.
acostumbrados a ser fijos, y mucho más si soportamos sus tormentos. Los condenados no son capaces de desviar sus pensamientos de ella. El tiempo parece largo para los hombres cuando están sufriendo. Cuando las personas yacen con gran dolor, están listas para pensar los días largos y las noches largas. Durante el día, dicen, ¿cuándo será de noche? Y por la noche, ¿cuándo será de mañana? Pero, cuanto más, podemos concluir, los dolores del infierno hacen que la eternidad les parezca larga. En tercer lugar, considere cuán terribles son esos grados de desesperación de misericordia de los que los hombres a veces han sido sujetos en este mundo. Ha habido casos de personas vivas que han sido llevadas a la desesperación en un grado considerable, cuando las aparentes rences de angustia han estado mucho más allá de todo lo que se ha sufrido bajo cualquier tormento corporal. Algunos han sido llevados a eso, para desear que cambiaran de lugar con la leña en el fuego. Pero no podemos suponer que cualquier desesperación en la tierra deba ser igual a la desesperación del infierno. La tierra no es el lugar donde Dios está acostumbrado a infligir tanta miseria como en el infierno o a otorgar tal felicidad como la que se disfruta en el cielo. Aquellos que parecían estar desesperados mientras vivían, no se puede suponer que su desesperación sea tan absoluta como la del infierno, porque a ellos en el infierno ya se les ha dictado la sentencia. Y si estuvieran tan seguros de que nunca obtendrían misericordia, su desesperación no sería tan insoportable como lo es en él por la razón antes mencionada, porque aquí no pueden tener ese sentido pleno de la grandeza de la miseria de la que desesperan ser liberados, como en el infierno, donde saben por la experiencia de ello. Los anticipos que algunos tienen de la ira de Dios en este mundo no son más que anticipos, pero como preludios antes de la batalla. No podemos suponer que nuestra naturaleza frágil y mortal sea capaz de subsistir bajo el peso de tal sufrimiento, como el que soportan en el infierno. La desesperación del infierno también difiere de toda desesperación en la tierra en que es sin el menor intermedio. La menor facilidad por la desviación del pensamiento, o el sueño, o la estupefacción por el desorden del cuerpo. En el infierno, las almas están preparadas para la destrucción. La vasija se amplía a una mayor capacidad, para que pueda contener más miseria de la que somos capaces de hacer en este mundo. Aquellos de ustedes que han tenido algún sentido de lo terrible de la ira de Dios, pueden considerar cuán triste habría sido su caso, si al mismo tiempo hubieran estado en absoluta desesperación, aunque la noción que tenían de la ira de Dios era tan imperfecta y muy lejos de la realidad. Cuarto, la desesperación de los condenados, en cierto sentido, hace presente la miseria futura. De acuerdo con el grado de nuestra aprensión del sufrimiento futuro, hasta ahora lo sufrimos de antemano. A veces se observa que es una misericordia que Dios no revele a los hombres de antemano con qué calamidades y aflicciones deben encontrarse, y que si lo hiciera, tendería mucho a quitarnos el consuelo de nuestra vida, porque haría presente nuestro sufrimiento futuro. Pero se les da a conocer a los condenados en el infierno qué miseria van a sufrir en el más allá. Saben que deben soportar esos tormentos por los siglos de los siglos. De modo que, además de lo que ahora se inflige inmediatamente, existe la miseria futura a lo largo de la eternidad que en cierto sentido se les hace presente. Para soportar, de alguna manera, toda una eternidad de miseria a la vez, en la medida en que sean capaces de concebir la eternidad. Si fueran capaces de comprender perfectamente la eternidad, su desesperación haría que su miseria fuera verdaderamente infinita. Su castigo es infinito considerándolo en toda su duración, lo que está presente y lo que está por venir. Pero si fueran capaces de una comprensión perfecta de la eternidad, de modo que pudieran ver toda su miseria futura a la vez con una visión completa, haría infinita su miseria presente. Y su desesperación hace que una eternidad de miseria esté presente a la vez, en la medida en que pueden concebirla. Así que sus facultades racionales serán su calamidad. Sería bueno si fueran brutos. Instrucciones finales para el uso de la exhortación. Si es así, que los malvados en el infierno están todos en la desesperación, que los pecadores sean exhortados a mejorar un día de esperanza. Ahora disfrutas de un día en el que hay espacio para la esperanza. Hay una puerta de esperanza abierta, y no tienes ninguna razón para desesperarte. Ahora tienes la esperanza de que puedes obtener misericordia. Tienes terreno para albergar tal esperanza, porque tienes una oportunidad, si tienes un corazón para mejorarla. Tienes ánimo de obtener misericordia, si haces lo que puedas por ella. Ahora puedes tener la esperanza de escapar por completo de la miseria del infierno.
Los condenados darían miles de mundos, si fuera posible, si pudieran tener esperanza de liberación después de millones de edades. Pero puedes tener la oportunidad de escapar por completo y nunca soportarlo en absoluto. Los condenados lo premiarían incluso 10.000 veces más que los reinos de los hombres, si pudieran tener la esperanza de ser liberados de una pequeña parte de su miseria, por alguna esperanza de mitigar sus tormentos. Pero puedes tener la esperanza de escapar de todo, y nunca saborear en absoluto la miseria del infierno. Apocalipsis 2 versículo 11, el que venciere no será herido de la muerte segunda. Y 20 versículo 6, sobre tal muerte segunda no tiene poder. Sí, no solo eso, sino que ahora puedes tener la esperanza de obtener una felicidad gloriosa y eterna. Una felicidad tan gloriosa como la miseria de los condenados es terrible, y será tan duradera. ¡Qué bendita es la oportunidad! Cuán feliz es un día para aquellos que están en el infierno pensar que el día de la esperanza es que los vivos disfruten. Todos los que están ahora aquí presentes disfrutan de un día de esperanza, aunque no se sabe cuánto tiempo lo disfrutarán. Si eres viejo y viejo en pecado, y tienes un corazón duro y una mente ciega, sin embargo, es un día de esperanza. Es un día glorioso de esperanza con ustedes, una oportunidad bendita. Así que cualesquiera que sean tus desventajas, cualesquiera que hayan sido tus pecados, cualesquiera que sean los cursos que hayas tomado para aumentar tu culpa y endurecer tu corazón, aunque te hayas puesto en gran peligro por ello, sin embargo, es un día de esperanza, y no un día de desesperación, como lo es en el infierno. Tampoco tienes motivos para desesperarte. Quisiera mencionar 3 cosas por motivos. Primero, la doctrina muestra cuán precioso es el día presente de esperanza, en el sentido de que es el único día de esperanza que los pecadores disfrutarán. Después de que los pecadores mueren, entonces es un día de desesperación con ellos. Porque como hemos oído, todos los que están en el infierno están en la desesperación. Debe hacer que este tiempo de la vida parezca precioso para los pecadores, que aunque sea tan corto, sin embargo, es el único tiempo de esperanza que los pecadores están acostumbrados a disfrutar por toda la eternidad. Esto debería hacer que les parezca demasiado precioso para perder cualquier parte de él irresuelto y en serio, mejorarlo al máximo. Cuando consideras la terrible desesperación en la que se encuentran los condenados, en el infierno, debería hacer que cada hora y cada momento aquí te parezcan preciosos, porque son horas y momentos de esperanza. Segundo, la doctrina te lleva a considerar la única excelencia de la felicidad que tienes la oportunidad de obtener. ¿Qué es lo que se acompaña con la seguridad de su eterna continuidad? Así como los condenados en el infierno están seguros de que no habrá fin a su miseria, y también lo están en la desesperación, así los santos en el cielo tienen la misma seguridad de que nunca habrá fin para su felicidad. Y como la desesperación de los condenados es el aguijón de su miseria, y es el infierno de su infierno, así la seguridad que los santos en el cielo tienen de la continuación eterna de su felicidad es el cielo de su cielo, y corona toda su bienaventuranza. Cuando los santos en el cielo experimenten las alegrías y placeres de ese estado y consideren a qué gloria han avanzado, será tan agradable y gozoso para ellos mirar hacia adelante y considerar que esta bienaventuranza suya ciertamente continuará por toda la eternidad y los llenará de gran éxtasis de alegría, mientras la desesperación llena a los condenados de horror y asombro. En tercer lugar, considere que es el abuso de este día de esperanza lo que lleva a las personas a esa desesperación en el infierno. Aquellos que tienen un día de esperanza dado, que tienen sus vidas continuadas en un espacio en el mundo, no son llevados a este estado de desesperación, sino abusando de este día de esperanza. Aquellos que hacen una buena mejora de ella escapan del infierno y obtienen bendición eterna. Lucas 19 versículo 42, oh, si hubieras conocido, aún tú, en este día, las cosas que pertenecen a tu paz. Pero ahora están escondidos de tus ojos. Proverbios 1 versículo 24, llamé, pero no quisiste responder. Ahora concluiré con algunas instrucciones sobre cómo mejorar su día de esperanza. Número 1. Consideren a menudo este estado de desesperación en el que se encuentran los malvados en el infierno. Un día de esperanza nunca mejorará sin una seria consideración. Muchos son demasiado irreflexivos de este estado del que ahora hemos oído hablar, aunque sea tan horrible, y de lo que tan a menudo oímos hablar. Número 2. Mejora tu día de esperanza como un día de esperanza. No cedas a pensamientos abatidos y desesperados. Ahora son intempestivas porque el tiempo apropiado de desesperación aún no ha llegado, pero ahora es el día de la esperanza.
No cedas a tales pensamientos, ya que es en vano para ti buscar la salvación. En vano para que usted ore o lea o asista según los medios de gracia. Si lo haces, no mejorarás tu día como un día de esperanza. Y, sin embargo, número 3. Mejorar el día de la esperanza de una manera que responda al peligro que lo acompaña. Aunque sea un día de esperanza, también es un día de gran peligro. Aunque haya esperanza de que puedas, con el uso de los medios apropiados, escapar de este estado de desesperación, sin embargo, el peligro es muy grande. Cuelgas sobre el pozo por un hilo delgado. El peligro es tal que resulta fatal en su mayor parte. Este día de la vida está lleno de peligros. Hay enemigos en todas partes, y trampas y maldad para nosotros en todos lados. Por lo tanto, debes mejorar tu día de esperanza mientras dure con la mayor vigilancia, diligencia y oración ferviente, rogando a Dios que te guarde y te salve, para que no seas destruido por los peligros que te rodean. Número 4. Si quieres mejorar un día de esperanza, mejora todos los medios en los que puedas tener esperanza, o todos los medios en cuyo uso puedas tener motivos racionales para esperar el éxito, que son todos los medios que Dios ha designado. No descuides ningún deber de moralidad o religión. Sé encontrado caminando en todos los caminos de la esperanza. No descuides ninguna oportunidad, y particularmente estas, oportunidades especiales, días de reposo, días de juventud, tiempos de salud, días de la lucha del espíritu, tiempos de impresiones especiales por sermones o providencia. Mejora las ventajas de todo tipo. Si tienes una buena comprensión, eso es una ventaja para mejorar. Si estás cómodo, si tienes buena reputación, si tienes mucha influencia en los demás, si tienes buenos libros, buenos amigos y conocidos, mucho ocio, mejóralos al máximo. Número 5. Si quieres mejorar un día de esperanza para escapar de este estado de desesperación, busca fervientemente que puedas desesperarte en ti mismo. Son las personas que esperan en sí mismas, que esperan en su propia fuerza, en su propia eusnes, las que muy a menudo las llevan a la desesperación. Buscad fervientemente que veáis. Número 6. Buscad fervientemente que podáis esperar en Cristo. Si mejoras tu día de esperanza esperando de una manera correcta, tu esperanza no será decepcionada. Nunca tendrás motivos para desesperarte, nunca estarás en ese estado de desesperación. Si esperas solo en la infinita misericordia y gracia de Dios, en un Redentor, en su sangre y rectitud recta, tu esperanza se edificará sobre una roca, y ciertamente te traerá sobre todo peligro, y terminará en el fruto de la gloria interminable e inmutable. Jonathan Edwards, 1733.